La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar cada domingo con nosotros. Siempre estamos, hermanos, orando, buscando un conocimiento mayor de nuestro Dios y buscando, hermanos, crecer, madurar en las cosas de Dios. Damos las gracias también a los hermanos que nos siguen, hermanos. Sabemos que la palabra de Dios dice que es como espada de dos filos, ¿no? Que llega hasta los tuétanos. Así que, hermanos, cuánta necesidad hay, cuántas personas, hermanos, que estarán esperando una palabra de consuelo o que nunca han escuchado el Evangelio y que a través, hermanos, de esos sencillos mensajes puedan venir a los pies del Señor. Dios les bendiga en todas las áreas de su vida, los guarde, los bendiga, les prospere y sigan adelante en los caminos de Dios. Y los que lo han recibido, pues, que puedan abrir su corazón. Estamos cerca de la fiesta de Navidad y que ese niño que nació en Belén pueda nacer en el corazón de muchas personas en este año que termina. Muy bien, les invito a leer la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, del 35 al 41. Marcos capítulo 4, del 35 al 31, para lo cual les invito a que se pongan de pie en reverencia a la palabra. Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, de los versículos 35 al 41. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, la tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y estaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Santo Dios, gracias. Bendito Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu poder infinito. Gracias porque tú estás con nosotros siempre, Señor. Nunca nos dejas. Siempre estás a nuestro lado para ayudarnos en cualquier circunstancia de nuestra vida, Señor, porque eres nuestro guardador, porque eres nuestro Dios bueno, porque tu misericordia es grande, Señor. Bendito seas, dador de la vida. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te pedimos que tu palabra llegue, Señor, que traspase barreras, Señor, sociales, políticas, Señor, que llegue a cada corazón, Señor bendito, y que vengan a tus pies. Gracias, Padre Celestial, por tanto amor, Señor, porque mandaste a tu amado Hijo para que muriera por nosotros, para darnos la salvación, la vida eterna. Gracias, amado Jesús, porque fuiste a la cruz sabiendo que dabas tu vida para redimirnos del pecado. Te alabamos, te bendecimos y te agradecemos infinitamente, mi Dios, mi Señor. Gracias, Padre bueno, por tu amado Hijo. Amén. Muy bien, hermanos, gracias al Señor. Tomen asiento. Vamos. Es un mensaje, hermanos, que muchas veces hemos tocado, pero que es tan hermoso, hermanos. Cuando leemos esta palabra, hermanos, es como que crece nuestra fe, porque llega, hermanos, a las profundidades de nuestro ser. Yo me acuerdo en una oportunidad que di este mensaje, hermanos, pero sentía de tal manera el poder de Dios que en ese momento seguramente que yo oraba
por un muerto y resucitaba, hermanos, porque sentía el poder tan fuerte, hermano, tan potente en mi vida, porque es la palabra de Dios, hermanos, que llega a nuestros corazones. Este hecho, hermanos, ocurre en el segundo año del ministerio del Señor. El Señor estaba en Galilea. Las multitudes, dice que le seguían en barquitos. Allí estaba en el mar de Galilea, eran unos botes pequeños. Galilea, hermanos, una ciudad de pescadores. Recuerdan que era Pedro, Juan. Entonces, hermanos, la principal industria de Galilea era la pesca. Dice que ellos hacían botes pequeños con remos y también con vela, pero el viento era tan fuerte que a veces las velas pues bajaban y ya tenían que tener remos para seguir, hermanos, avanzando en el mar. El historiador Josefo, es un historiador judío, dice, hermanos, que también dice que ahí había una industria, hacían navíos pequeños para el turismo. Entonces probablemente era paralela, hermanos, la industria tanto de los botes para la pesca como para el turismo. Entonces, hermanos, el Señor estaba ahí, había estado todo el día enseñando, hermanos, seguramente predicando, las multitudes le seguían, pero ya era de noche. Entonces dice que les dijo, pasemos al otro lado. La única manera para que la gente se dispersara, porque la gente no se iba, estaba allí, el Señor le dice, crucemos al otro lado. Y dice que el mar tenía aproximadamente un ancho de 12 kilómetros. Entonces, no era tan ancho, pero, hermanos, era un mar muy importante para la ciudad pues de Galilea. Entonces dice que la mayoría de gente vivía alrededor del mar de Galilea, porque la región norte de Palestina era muy agreste, no era, seguramente, hermanos, no era plano. Entonces la gente bajaba y la población casi hacía sus viviendas junto al mar. Cuando el Señor les dice esto, hermanos, a los discípulos, ellos van. Y dice que era un día bonito, habían estado allí, hermanos, todo el día. Hubo sol seguramente, había bonanza. Y bueno, el Señor, como hombre, él también se cansaba. Había estado todo el día predicando. Cuando uno predica, hermanos, todo el día, como se queda sin voz. Entonces, y seguramente que hacía milagros. Entonces todo eso, hermanos, agotó al Señor. Y se fue a descansar en la popa, dice, ahí estaba. Y bueno, los discípulos se quedaron allí. Y de pronto, hermanos, ocurre una tormenta. Una tormenta, y no era novedad, porque en el mar de Galilea, dice, siempre, hermanos, podía estar el mar tranquilito, pero de pronto se embravecía y había tormentas. Entonces, ellos, dice que la tormenta era tan fuerte y que, dice, se levantó una tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ellos, hermanos, tuvieron mucho temor. Ellos se veían muertos, que el agua iba a inundar, hermanos. Estaba ya entrando a sus barquitas y ya negaba todo, entonces se iban a voltear y se iban a ahogar. Pero, hermanos, no pensaron que ahí estaba el Señor. Y ellos
se asustaron, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos asustamos por circunstancias que nos ocurren en nuestra vida, hermanos? Como cristianos nos olvidamos que el Señor está junto a nosotros, hermanos. Amén. Que Él nunca está lejos, hermanos. Siempre está a nuestro lado. Eso nunca debemos olvidar. Y los discípulos que habían visto, hermanos, ya en el segundo año del ministerio del Señor, entonces ya habían visto los milagros que había hecho, habían visto cómo el Señor enseñaba, cómo predicaba, cómo sanaba, todo lo que hacía. Sin embargo, tuvieron temor, se olvidaron del Señor. Y esto, hermanos, nos hace reflexionar a nosotros, que muchas veces queremos salir de las tormentas de nuestra vida por nosotros mismos, o buscando, siempre mirando, hermanos, alrededor. Pero tenemos como cristianos que mirar arriba, hermanos, a ese Dios que está sentado a la diestra del Padre, a ese Dios que nos ama, a ese Dios que nunca nos deja, a ese Dios que nos prospera, que nos levanta, que nos cuida, ese Dios que nunca nos deja, hermanos. Pero allí estamos, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, y cuántas personas, hermano, aún cristianos, muchas cosas, muchas veces se dejan vencer porque desconfían de Dios, o se olvidan que Dios está a nuestro lado, como los discípulos. El Señor estaba con ellos, estaban en el mismo lugar, estaban en la barca. Así, hermanos, sin embargo, ellos tuvieron miedo. ¿Y el temor qué hace, hermanos? El temor, pues, tantas cosas. Y se fueron a quejar. Y a veces muchos hermanos dicen, sí, Señor, a mí no me escucha el Señor, a mí no me escucha. ¿Han escuchado alguna vez esa frase que dicen los hermanos? A mí no me escucha, le escucha al hermano de allá, le escucha al pastor, pero a mí no me escucha, no me escucha. El Señor escucha a todos, hermanos, cuando clamamos, cuando pedimos con fe, cuando doblamos rodillas, cuando tenemos fe y creemos que Dios todo lo puede. ¿Y cómo se quejan? Y dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Miren, hermano, cómo le llama la atención al Señor. No tuvieron ellos confianza, no tuvieron fe. Hermano, ¿cuántos de nosotros nos falta la fe? La fe es tener confianza en Dios. Amén. Entonces, hermanos, no tenemos fe, queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Y no es así, hermanos. El Hijo de Dios tiene que siempre depender de la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar cada día, hermanos. Sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que Dios tiene un plan para nuestra vida. Pero muchas veces nos ocurren cosas, hermanos. Y lloramos, quizá las mujeres ponemos a llorar, nos ponemos tristes, contamos a la familia y bueno, a las amistades, ¿a dónde vamos? ¿Quién nos puede ayudar en estas circunstancias? Cuando tenemos un Dios, hermanos, que todo lo puede. Amén. Un Dios que nos ama, aleluya, un Dios que nos ama, que está a nuestro lado. Él es nuestro pastor, que nos pastorea, que nos lleva a las aguas refrescantes, a los pastos verdes. Ese Jehová Jireh que provee todo, hermanos. Amén. Cuando nosotros le pedimos, Él está listo para ayudarnos. Pero nos olvidamos. Cuando Abraham estaba
con Isaac. Y Isaac se da cuenta, ya era jovencito, y se da cuenta que no había el cordero para el sacrificio. Y le dice, pues ya estaba el holocausto, la leña y todo, y no había el cordero. Entonces, ¿qué dice Isaac? Que le dice a su papá que no estaba, ¿no? ¿Y qué le dice a Abraham? Mire, por eso Abraham es el padre de la fe. Que no había cordero, no había. ¿Pero qué le dice? ¿Se acuerdan? Jehová proveerá. Amén. Y ese es el nombre que proveerá, es Shireh. Entonces, hermanos, él tuvo fe. Y dijo, proveerá. No había nada al lado, hermano. Es tan hermoso, hermanos. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, cómo nos ama, cómo puede hacer de la nada, hermanos. No hay nada. Y de pronto te va a aparecer. Es tan hermoso, hermanos. Cómo Dios provee de la nada. Yo recuerdo, hermanos, le voy a contar, ya les he contado yo, pero hay hermanos que no han escuchado. Me acuerdo, cuando estábamos en Buenos Aires, hemos estado buen tiempo viviendo en Buenos Aires con mi hijo, y como siempre nos decían, no saquen todo su dinero, les pueden robar, nos decían los hermanos, y nos dan siempre lo justo para que si se llevaba la cartera, pues aunque en ese tiempo no había tanto como aquí, pero ya con la mentalidad peruana. Entonces, hermanos, me acuerdo que salimos del culto, nosotros asistíamos a la iglesia Rey de Reyes de hermano Frayson, y salimos porque íbamos al culto de la mañana y nos quedábamos para el culto de la tarde. Entonces almorzábamos por ahí, por Cabildo. Y hermanos, y ya habíamos almorzado y nos sentamos en un parque esperando que sea la hora del culto. Y viene un mendigo y me dice, no he comido hoy día, que no sé cuál. Y pues hermanos, no le da pena. Yo agarré toda mi plata, saqué mi cartera y le di. Entonces, hermanos, cuando ya pasa, fuimos al culto, todo pasa, y mi hijo me dice, mamá, tú le has dado los pasajes. Ay, le digo, bueno, pero Dios nos va a devolver. Hermanos, me acuerdo, estábamos parados en un poste, pero buscando mi cartera encontré todavía, pero me faltaba un peso. Yo no iba a decir, pues, no iba a mendigar, sí tengo un Dios. Y yo le dije a mi hijo, sí, vamos, Dios nos va a dar. Hermanos, yo les cuento, esto es la verdad, no me he inventado lo que les voy a contar. Quizá hemos estado, sin exagerar, más de media hora parados en ese poste, ahí paraditos, y pasábamos, ya era tarde porque los cultos terminaban a las 10, el tren era hasta las 10 nomás, que nos llevaba a nuestra casa. Y ya íbamos a alcanzar el tren, ya ni hablar que íbamos a alcanzar, y teníamos que ir ya en el micro, que le llaman, a los ómnibus le llaman micro allá, así es, ¿no? ¿Sí, Daniel? Sí. Sí, ¿no? Entonces, estábamos allí, y nada, hermanos, y ya pasaba la hora, avanzaba y nada. Y mi hijo me miraba y yo decía, no, Dios nos va a dar, Dios nos va a dar. Y hermanos, como les digo, no sé si fue una hora, media hora, pero ha sido bastante rato.
Y de pronto, hermanos, de pronto, si nosotros hemos estado parados acá y había un poste que daba toda la luz, y de pronto aparece, hermanos, un peso. Un peso, hermano, que era de oro, parecía de oro. Parecía de oro el peso, hermano. Brillante como recién hecho. ¡Ay, gloria a Dios! Ya, alcanzó por el pasaje. Hermanos, parece mentira, pero es verdad, hermanos. Amén. Porque Dios es nuestro proveedor. Cuando le pides con fe, cuando esperas en Él, Él lo va a hacer, hermanos. Él hizo un milagro de creación, lo creó ahí, hermanos, ese peso. Era un peso. Como decir un sol. Pero ese sol hacía falta. Y Dios nos dio, hermanos. Y pudimos regresar. Y alcanzamos el último tren todavía. Hermanos, tantas maravillas que Dios ha hecho en mi vida que me faltarían todos los años que me quedan. No sé si serán pocos o muchos todavía. Me faltaría el tiempo para contar todo lo que Dios ha hecho en mi vida, hermanos. Porque es un Dios bueno, es un Dios bueno, aleluya, es un Dios bueno que nos ama, que siempre está a nuestro lado y no debemos olvidar que Él está a nuestro lado y que todo, hermanos, nos puede conceder si creemos, si tenemos fe, si creemos, hermanos, en ese Dios bueno. Ese Dios que siempre está a nuestro lado, que nos da la vida cada día, que nos levanta, que nos prospera. A veces uno dice, muchos dicen, no, Dios a mí no me escucha, no está conmigo. Pero no es así, hermanos. Dios está siempre con nosotros. Solo tenemos que creer y pedirle, pues, hermanos, porque a veces no se le pide a Dios. No se le pide, es esperando, hermanos, que haga un milagro, pero si no le pides, Él no te lo va a hacer. Él sabe, Dios conoce nuestras necesidades, pero quiere que le pidamos. No porque Él quiera, hermanos, nos pensemos, ay, si Dios quiere que le pidamos, porque, no sé, para engrandecerlo. No, hermanos, quiere que le pidamos para que nosotros tengamos fe, para que creamos en Él y le demos la gloria a ese Dios bueno, misericordioso que nos ama. Es tan hermoso, hermanos, lo que Dios hace con nosotros. Y los discípulos, pues, hermanos, volviendo, se olvidaron que el Señor estaba allí. ¿Cuántos de nosotros nos olvidamos que el Señor está a nuestro lado, hermanos? ¿Cuánto nos olvidamos? Amén. Y decimos, ay, nos lamentamos. Me salió mal esto, aquello, me quedé sin trabajo, salí mal en mis estudios, no he podido hacer mi tesis. ¿O está bien la tesis? Está bien mi tesis porque Dios me está ayudando. Hermanos, todo lo que lo hacemos con fe, Dios nos ayuda, hermanos. Amén. Pero hay que pedirle. Hay que pedirle, no es porque Dios quiera que le pidamos, Él quiere que al pedirle aumente nuestra fe, que nos demos cuenta que tenemos un Dios todopoderoso, aleluya, que nos escucha cuando clamamos a Él, cuando le pedimos con fe, porque verdaderamente hay necesidad. Como dice Santiago, a veces no recibimos, ¿por qué? Porque no necesitamos. Parafraseando, no necesitamos y le pedimos. Entonces a veces no recibimos. Pero sí es algo que es vital, hermanos, para nuestra vida, para nuestro crecimiento, para nuestro alimento o para nuestro trabajo. Él va a escuchar, hermano. Y también, hermano, ¿cuántas veces Él da también lo que pedimos, suntuario? Las cosas suntuarias también nos da. ¿Cuántas cosas, hermanos, testimonios que hemos escuchado, que han pedido un carro, que han pedido un departamento y que Dios les ha dado? Amén. Dios da, hermanos.
Entonces, tenemos que estar presentes, hermanos, que Dios está a nuestro lado. Los discípulos se olvidaron. Entonces viene el Señor, hermanos, y ¿qué hace? Calma la tormenta, hermanos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¡Qué palabras tan poderosas, hermanos! ¡Calla, enmudece! Y, hermanos, la tormenta cesó. Como que fuera, hermanos, una persona que escuchó. Inmediatamente, hermanos, cesó la tormenta y hubo bonanza, dice. Ese es el Dios, hermanos, al cual servimos, el Dios que creemos. Ese es Jehová Dios. Es Jesús. Jehová es del Nuevo Testamento, Jesús del Nuevo Testamento, hermanos. Ese es nuestro Dios, que tiene todo el poder, hermanos. Aún la naturaleza le escucha y le hace caso. Y muchos de nosotros, ¿saben? No hacemos caso a las cosas de Dios, hermanos. La naturaleza le hizo caso inmediatamente, no tuvo que repetir la orden, hermanos. Dice que cesó el viento, hubo bonanza. Qué precioso, hermanos. Es una orden que Dios le dio a la naturaleza, que le dio al viento. ¿Y cuántas veces encontramos promesas de Dios, hermanos, en la palabra? Y nosotros no las tomamos, no nos apropiamos de ellas, no las reclamamos. Y por eso es que andamos mal. Hermanos, cuando, como les decía al principio, cuando yo leí esta, me vino, hermanos, pero tan fuerte el poder de Dios, que yo me sentía pero llena del poder de Dios. Y yo decía, sé que el Señor va a hacer algo grande, porque era, hermanos, algo tan maravilloso lo que yo sentía. Igual, hermanos, siento en esta tarde ese poder de Dios. Amén. Calla, enmudece. Hermanos, qué precioso. Qué precioso Dios que tenemos, aleluya. Es tan hermoso nuestro Dios, hermanos. Tan precioso, tan grande, tan bueno, tan misericordioso. Y dice, hermanos, que ¿qué hizo el Señor? Dice, reprendió, lo censuró a los discípulos. Cristo, hermanos, los reprende por su cobardía, por su temor. Entonces el Señor, hermanos, Él había estado allí descansando, porque con mano también se cansaba, pero no los hubiera dejado, hermano. Así estuviera durmiendo, no los hubiera dejado que mueran. Porque Él estaba en la barca, hermanos. La barca representa nuestra vida. Él está en la barca de nuestra vida cada día, cada instante, cada segundo, hermanos. Amén. Y nada nos va a pasar si no nos soltamos de la mano, como hemos leído, hermano, que nos tiene, ¿no? Tomados de su mano, de nuestra mano derecha. Amén. Entonces, hermanos, siempre Él nos sostiene. Él está, hermanos, en la barca de nuestra vida. No va a dejar que se anegue, que se llene o que vamos a morir, hermanos. Recuerdo hace años cuando fui al Callao, y en el Callao hay lanchitas que van a donde están los lobos marinos, ¿no?
Y me acuerdo que fuimos, y bueno, fue toda la familia, fuimos. Y bueno, pues te ofrecen, ¿no? Para ir, llevarte a, no sé cómo se llama ese lugar, ¿no? Donde están... ¿El Grau? ¿El Grau? La isla San Lorenzo. No, pero... Para ir a la isla San Lorenzo. Sí, bueno, pero para ir a esos lugares, ¿no? Pero nos llevaron a un sitio, pasando por la isla del Frontón, y nos llevaron a donde había los lobos. La Lorenzo, pues. Ya. Entonces, cuando yo muy contento, ¿no? También era joven, gritando, uy, qué bien, metiendo la mano así, mojándonos las manitos. Y a la vuelta, hermanos, un roce pequeño, pero se chocó con otra lanchita y tambaleó, hermanos, y casi nos damos vuelta. Entonces ya no había risa sino gritos. Pero Dios, hermanos, estaba con nosotros. Amén. Y no pasó nada. Amén. Entonces, ese es el Dios, hermanos, bueno que tenemos, que siempre está a nuestro lado. No nos olvidemos. Por eso es que el Señor reprende a los discípulos. ¿Y qué les dice, hermanos? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué has desconfiado en mí? ¿Por qué no tienes fe? Todo lo que les puedo decir con esta palabra. ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos, qué triste que el Señor nos diga que no tenemos fe. Es triste, hermanos. Es triste. Porque nuestra fe tiene que crecer. Cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, nuestra fe era incipiente, era pequeña. Pero a medida que andamos en los caminos del Señor, crecemos. Y nuestra fe tiene que volverse fidelidad. Ser fieles. Nunca más apartarnos de Dios. Hasta allí tiene que llegar nuestra fe, hermanos. Una de las manifestaciones, hermanos, de la gracia de Dios. Que crezca nuestra fe, hermanos. El fruto del Espíritu, ¿no? Una manifestación del fruto del Espíritu. La fe. Que se vuelva fidelidad. Entonces, hermanos, ¿cómo se sentirían los discípulos, hermanos? Tal vez avergonzados, hermanos. ¿Cómo hemos podido dudar si el Señor estaba con nosotros? Es difícil, hermanos, somos humanos. Yo me doy cuenta, hermano, somos humanos. Y todavía hay esa duda, todavía hay pues ese temor. Y yo me acuerdo, hermanos, también otra cosa, que era el novio de una amiga mía cuando estaba en Mar del Plata, cuando vivía en Mar del Plata, y se enfermó. Y justo lo llevaron al hospital y le dio un infarto. Entonces, bueno, ya lo estabilizaron todo, pero como era el novio de mi amiga, entonces me llevaron, no, acá hay una pastora peruana, así que la vamos a llevar. Y me llevaron al hospital para que ore. Hermanos, yo le voy a decir la verdad, que siempre me ha gustado, la oración para mí es algo maravilloso, me encanta orar. Pero esa vez ellos esperaban de mí que yo lo resucite, ¿no? Porque ya estaba él ya estaba, o sea, le había dado el infarto y en coma. Entonces, hermanos, no, que pase la pastora, y le pidieron permiso para que yo entre, porque yo le había ido a acompañar, ¿no?, a la novia y a la familia. Y yo me encomendé al Señor, mi duda, hermanos. Por eso yo le digo que dudamos. Señor, y si yo voy a orar y no resucita, ¿qué me van a decir? Vino la duda.
Si yo no hubiera pensado eso y hubiera orado, seguro que sanaba, hermanos. Pero vino la duda. Ay, sí, voy a orar y no. Hermanos, somos humanos. Por eso yo puedo predicar, pero también me predico para mí, hermanos. Para que aumentemos nuestra fe. Es tan prioritario, hermanos, que tenemos que ir avanzando, No podemos quedarnos con nuestra fe como cuando aceptamos a Cristo. Como le dice, una fe pequeña, es una fe incipiente. Tiene que crecer. Y decir sí. Lo puede hacer. Porque, ¿qué dice, hermanos? En Marcos 16, vamos a ver. Y les digo, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Hermanos, todo lo que podemos hacer a los que creen, nosotros somos los que creemos. Amén. Entonces todo esto podemos hacer, hermano. El poder otorgado es una orden del Señor, hermano, que nos ha dejado a cada uno de nosotros. Pero ¿por qué no pasa, hermanos? ¿Por qué no podemos hacer estas cosas? ¿Por qué? Porque dudamos, hermanos, como los discípulos dudaron. Se olvidaron que Dios está a nuestro lado y que no somos nosotros los que vamos a hacer el milagro. Es Dios el que va a hacer el milagro. Nosotros vamos a hacer simplemente instrumento. Claro, Él va. Nosotros no lo hacemos el milagro. Él va a usarnos a nosotros. Pero Él es el que va a hacer. Y nos olvidamos y vamos como que nosotros vamos a hacer el milagro. Pero si no dijéramos, Señor, úsame. Ya que me están dando la oportunidad, úsame. Yo me lamento un montón, hermanos, de verdad. Hablaba con Aarón, con mi sobrino, y me dice, tía, ¿tú por qué no oraste cuando murió mi papá? Y de verdad, hermanos, yo sentí tanto dolor. Hasta ahora que me acuerdo, hermano, aún, porque ahí en el cementerio, hermano, no fue como aquí hasta el último estuvo ahí y abierto. ¿Se acuerdan? Yo prediqué y ahí estaba el ataúd, junto a mí. Y yo veía a mi hermano. Y que hubiera orado. Pero no lo hice. Pero hermanos, tenemos que querer que el Señor está a nuestro lado. Y si Él dio esa orden, que es una orden, es un mandato, el mandato es una orden. Entonces, dice, los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos no les hará daño. Pero nosotros, hermanos, oramos temiendo y por eso nos sanan. Ha habido tiempos en mi vida, hermanos, que he orado, que sí, he orado por los enfermos y han sanado. Amén. Pero tu nivel de comunión con Dios tiene que ser muy cercano, hermanos. Y ese nivel es cuando nosotros oramos, cuando le damos prioridad a la oración, a la palabra. Entonces, hermanos, se mueve, resucita, vamos a decir, ese poder en ti, que está dentro, hermano. Es cuando yo estudiaba, hermanos, en el seminario, nos hicieron un test sobre los dones escondidos que teníamos.
Y salieron muchos dones que tenía escondidos, hermanos. Yo nunca pensé ser pastora porque a mí sí me gusta enseñar. He trabajado años en mi iglesia enseñando. He trabajado en todas las áreas. Pero pastor no. Entonces, hermanos, acá están mis hermanos, la hermana diaconisa número 1 que era de la iglesia. Hermanos, cuando abrimos la iglesia en Deporte, mi hermano como hombre podía ser pastor. Mi mamá era pastora licenciada. Ella podía haber, todavía estaba joven mi mamá. Mi hermano igual. Y bueno, yo dije, voy a colaborar. Fue mi deseo de abrir la iglesia, fue mi deseo. Abrimos, porque yo sentía esa carga de muchos años. Y hermanos, yo recuerdo mucho que estábamos, mi mamá decía, no, ustedes van a ser el pastor ya entre los dos. Y yo les decía a mi mamá y a mi hermano. Pero nos turnábamos para predicar. Y hermano, yo recuerdo mucho que me había preparado mi mensajito y estaba predicando. Y hermanos, fue algo, no me dejan mentir. Y el Señor, hermanos, cambió mi mensaje por otro mensaje que ni siquiera yo había pensado exponerlo. Y él dijo claramente que me ponía de pastora, hermanos. Amén. Él me puso de pastora, hermano. Dios me puso de pastor en la iglesia, hermanos. Amén. Y yo ya no pude negarme. Señor, ¿tú me vas a ayudar? ¿Tú me vas a ayudar? Porque a mí me gusta ser maestra. Me gusta enseñar, me gusta que me entiendan. Y el Señor, hermanos, me ayudó un montón. Como cambió mi manera de predicar, he bajado un montón, hermanos. Pero cuando empecé, también, hermanos, el Señor me levantó con poder. Entonces, hermanos, es Dios el que nos pone, hermanos. Y yo por eso le digo, Señor, hasta cuando tú me saques también, pongas a otro. Pero ayúdame. Ya que tú me has puesto, yo tampoco no puedo renunciar y decir, ya me voy. Hasta cuando el Señor sea de la voluntad del Señor que yo esté acá. Pero sí, hermanos, siempre ustedes son jóvenes y siempre les digo que se preparen para que tomen la posta. Ya no puedo. Entonces, hermanos, tantas cosas maravillosas, hermanos, que Dios hace en nuestra vida. No tenemos que tener temor, porque el temor, pues, hermanos, nos daña. A ver, lean rapidito 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, no tenemos que tener temor. El Señor por eso, hermanos, le llama la atención a ellos, porque tuvieron temor. Se olvidaron que el Señor estuvo allí. El temor nos daña, hermanos. El temor aterroriza, nos paraliza. Así no podemos, ¿no?, actuar en el momento. Entonces, hermanos, tenemos pues que recordar que el Señor está con nosotros, que no le desagrademos al Señor, hermanos, dudando. Él quiere usarnos, pero si dudamos no nos va a usar. No nos va a usar, hermanos. Entonces es tan importante, hermanos, que nosotros, que aumente nuestra fe. Por eso el Señor le dijo, ¿no?, que si no tenía fe. ¿Cómo no tenéis fe? Es como que el Señor dice, si están conmigo, ¿no tienen fe? No han visto todo lo que he hecho, no han visto los milagros, no han visto
cómo he multiplicado los peces y los panes? ¿No han visto cómo cuando faltó una moneda, se acuerdan? Y le dijo pues que la moneda apareció en la boca del pez. Amén. Y tantas cosas, hermanos, que el Señor hizo. Sin embargo, dudaron, no tuvieron fe. Y les digo, ¿por qué estás amedrentados? No tenemos, hermanos, que estar con temores. Amén. Tenemos que vencer esos temores en el nombre poderoso de nuestro Dios. Y Él nos va a usar, hermanos, Él nos va a usar. Y vamos a hacer tantas cosas. Él va a hacer, hermano, no nosotros, pero Él nos va a usar para tantas cosas que el Señor quiere, hermanos, usarnos. Para eso tenemos que ser vasos limpios, vasos consagrados. Me encanta siempre, hermanos, poner el ejemplo del Antiguo Testamento. Los levitas eran los que estaban encargados del templo, del tabernáculo, bueno, después del templo. Y, hermanos, todo tenía que estar súper limpio, no podía haber nada sucio. Las copas, todo lo que usaban los sacerdotes, todo tenía que estar, pero ultra limpio, porque era para usar a Dios. Entonces, hermanos, si nosotros queremos que Dios nos use, tenemos que ser vasos limpios, como esos vasos, hermanos, que siempre estaban limpios, y como esa luz que nunca se apagaba, que esa luz siempre resplandezca en nuestros corazones, hermanos. Amén. Para que nosotros podamos ser usados. Los sacerdotes iban y sacaban los vasos y todo lo que necesitaban, porque estaba todo limpio. No podía estar sucio, porque a Dios no le agrada el pecado, hermanos. Tenemos que estar limpios cada día. Y entonces, pues, hermanos, temieron en gran temor. Y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Primero tuvieron temor, terror, se paralizaron del temor a la muerte, que el agua los iba a inundar, se iban a ahogar, se iba a voltear la barca, iban a morir. Pero con las palabras del Señor, se quedaron tan sorprendidos de que Él le diga al viento, pues mudece, calla, y que el viento le cesó y que hubo bonanza. Entonces se dijeron, tuvieron otras clases de temor, ya era un temor reverente, habían crecido en fe. Miren, hermanos, rapidito ellos crecieron en fe. Primero fue un temor a la muerte, a lo que les podía pasar. Pero acá dice que tuvieron temor, gran temor, ante el milagro que había hecho el Señor. Ya era un temor reverente, era un temor ante un Dios todopoderoso, que todo lo puede. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros también, ese temor reverente, hermanos, ante ese Dios grande, maravilloso. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este? Hasta ese momento ellos todavía, hermanos, su fe era nada. ¿Pero quién es este? Lo seguían, pero no habían entendido que estaban siguiendo al mismo Dios, aleluya. Y a veces no entendemos nosotros también y venimos a la iglesia y estamos años sentados en la iglesia engordándonos espiritualmente, pero no entendemos que servimos a un Dios vivo. Amén. A un Dios que nos mira, que nos escucha. Amén. Un Dios que nos ama, un Dios que está a nuestro lado, que nos exhorta, hermanos, cuántas veces nos disciplina, porque quiere que crezcamos, que no seamos árboles torcidos, sino derechitos, como la palmera. Y entonces dicen, y decían el uno, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios todo lo puede.
que no hay nada imposible para Dios, el Gran Shaddai, el Todopoderoso, el Dios, hermanos, que todo lo puede. A ese Dios servimos, a ese Dios tenemos que reverenciarlo, tener un temor reverente a ese Dios, con agradecimiento en nuestro corazón, con alabanza, con adoración, porque Él es bueno, es un Dios maravilloso, es un Dios que está a nuestro lado siempre. Él no duerme, hermanos. Físicamente el Señor dormía, pero Él sabía lo que estaba pasando. Seguramente que ya iba, hermanos, a levantarse, o ahí de repente echadito iba a reprender al viento, hermanos. Pero Él quería, era una lección. Él dejó hasta el último, hermanos, porque desde el principio Él hubiera reprendido al viento, pero Él quería darles una lección, que entendieran que Él todo lo podía hacer, que Él era Dios, que crezca su fe. Y eso es lo que quiere el Señor, hermanos, que nosotros entendamos, que servimos a un Dios vivo. Amén. Que nuestra fe tiene que crecer, que no tenemos que tener temor, porque Él está a nuestro lado siempre. Amén. Que Él nos guarda, nos bendice, nos ayuda, nos prospera, nos levanta, nos sana. Bueno, todo, hermanos. Y ese temor reverente ante un Dios todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, que hizo todo lo que existe en este mundo y que vendrá otra vez. Vivamos, hermanos, en santidad, en amor, con ese temor reverente ante nuestro Dios, que todo lo puede, que nos ama con amor eterno. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, hasta la próxima. Amén. Amén.